Venga, vamos con otra rama del sacerdote, ¿de acuerdo? Vamos a ir con la rama de sombras, que es la rama de daño, de DPS, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una guía en la cual vamos a hablar de talentos, vamos a hablar de estadísticas principales, vamos a hablar también de crearnos una barra, ¿de acuerdo? De qué habilidades tenemos que utilizar en rotación, vamos a crear macros, ¿vale? Así que vamos a estar un ratito bastante completa. Venga, vamos a ir, bueno, deciros ante todo que la guía va a estar publicada en el canal de YouTube, va a estar en este caso la caja de descripciones junto con la copia de los talentos, ¿vale? Y esto es una guía de introducción, ¿ok? Porque la guía es muy extensa. Si necesitáis esto para que tengáis el personaje, funcionéis con esta rama y vayáis probando. Si necesitáis algo más específico, ahí así que os recomiendo que veáis la guía, sea un boss en concreto, el equipo bis, por ejemplo, ¿de acuerdo? La guía es una guía muy extensa. Vais a estar un ratillo leyéndola entera, ¿de acuerdo? Así que aquí os aconsejo que si os queréis especializar en sacerdote de rama de sombras, le echéis un ojo por completo. Y si tenéis un alta que acabáis de subir y queréis jugar unas cuantas partidas, pues con esto os va a valer más que de sobra, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir con los talentos y vamos a crear dos talentos. Pero como siempre os digo, como tengo aquí configuraciones antiguas, vamos a eliminarlas. Vale. Y vamos a crear primero una configuración para Raid. Listo, y vamos a crear una configuración para mítica. Vale, vamos a trabajar con la de Raid. Y como siempre os comento, ¿de acuerdo? Los talentos son muy subjetivos, ¿de acuerdo? ¿En qué me quiero referir con esto? Las dos combinaciones que yo he puesto, ¿de acuerdo? Son unas combinaciones recomendadas, ¿vale? Pero igual vosotros necesitáis en un determinado encuentro tener un talento puesto en otro sitio, o bien porque ayudáis a la raid, o bien porque hacéis más daño en ese encuentro en concreto, o simplemente estáis más cómodos a utilizar una combinación de habilidades distintas, ¿de acuerdo? Tengo una habilidad en concreto que con esta rama de talento que os pongo yo no la tengáis. Aquí simplemente si estáis más a gusto utilizando una habilidad en concreto, cambiarosla. Es decir, no, esto no tiene que ser porque ser obligatorio para todos. Podéis configurarlo como vosotros queráis. No nos vamos a meter en este caso en explicar los talentos porque son muy subjetivos, ¿vale? Y podéis hacer bastante más combinaciones, ¿ok? Lo que sí que nos vamos a meter va a ser en las estadísticas, ¿de acuerdo? Que tiene que tener un sacerdote sombra, ¿vale? La primera estadística que tiene que tener, ¿de acuerdo? Es el intelecto, que la va a tener todo el equipo, te va a dar intelecto, por lo tanto en esa no os vais a tener que preocupar, ¿vale? La segunda que vais a tener que tener alta va a ser la celeridad. La tercera va a ser la maestría. La cuarta, el crítico, y tendréis que evitar la quinta, que es la de versatilidad, ¿vale? O sea, la prioridad va a ser celeridad, maestría, crítico y versatilidad. Vamos a ver cómo tengo yo el equipo. Por ejemplo, en celeridad, que es la principal, tengo un 17%, no es la más alta, es la segunda más alta. Maestría la tengo en un 12%, crítico la tengo en un 19% y versatilidad la tengo en un 6%. Versatilidad está bien. Tendría que quitarme piezas de crítico y invertirlas en celeridad o en maestría, ¿de acuerdo? Con esto quiero decir que yo, por ejemplo, el equipo que tengo no está optimizado para utilizarlo como sombra, ¿vale? Pero bueno, simplemente esto es ir jugando, ir buscando las piezas que van dando. Si hay alguna pieza en concreto que os cambia y os da en este caso las estadísticas de celeridad y maestría, que son las principales, ¿vale? Por ejemplo, mira esta. El hombro, celeridad y maestría. Esto son por las piezas que tenemos que ir. Si no, tendríamos que ir celeridad, maestría, celeridad, crítico. Evitar las de versatilidad, ¿vale? Bien, pues ya tenemos las estadísticas. Vamos a ver la rotación, ¿de acuerdo? Y vamos a crear la barra desde cero. Yo tengo una barra aquí creada, pero la voy a borrar por completo y la vamos a crear desde cero, ¿ok? Para construir algo, primero tenemos que destruirlo. Así que vamos a ir destruyéndolo todo.
Pam, 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 pam. Y vamos a crear también macros. Vale, uy, tenía aquí... Pues me he reído de uno sin querer. Venga, pues vamos a crear la barra. Como siempre os digo, con la mano izquierda utilizo el número 1, número 2, número 3, número 4. Con este dedo también presiono el número 5 del teclado. Con el dedo gordo presiono a la R, a la F, a la V y a la C. Y con la mano derecha, ratón para arriba, ratón para abajo y botón derecho del ratón. ¿De acuerdo? En estas habilidades intento poner todas las habilidades que clico, las que tecleo. Y luego lo intentaría poner todo en esta barra. En esta segunda barra pondría en este caso las habilidades que tengo de tiempo de reutilización, ¿de acuerdo? Que las intento meter en macro. Y en esta última pondría habilidades que normalmente no suelo utilizar, ¿vale? Que aquí casi siempre las daría con un clic. Siempre dejo en este caso las monturas aquí, las monturas aleatorias. Vamos a abrir la barra, tenemos la parte de sacerdote y la parte específica de sombras, ¿de acuerdo? Voy a hacer una cosa. Aquí, la resurrección. Los personajes que pueden resucitar, normalmente tengo la resurrección aquí, ¿vale? Es una manía mía, cada uno aquí la ponéis como queráis. Vale, pues pim pam, pim pam. Vale. Venga, vamos a ir creando la rotación, ¿vale? Y luego ya meteríamos todas las habilidades que tengamos, las meteríamos para rellenar toda la barra, ¿ok? Vale, primero las que vamos a tener, ¿de acuerdo? Va a ser palabra de poder dolor, ¿de acuerdo? Y toque vampírico, que toque vampírico la tenemos aquí. Estas dos las primeras. Luego tendríamos que lanzar el maligno. Le voy a poner aquí el maligno por si acaso. Vale. Infusión de poder. Esto tiene un tiempo de reutilización, así que le vamos a poner aquí. Vale. Plaga devoradora. Peste devoradora. Vale, le vamos a poner ahí. Vale. Forma de vacío lo tengo en pasivo. Vale, descarga del vacío también lo tengo en pasivo. Vale. Vale. Vale, palabra de las sombras, muerte. La vamos a poner aquí. Explosión mental. Explosión mental, explosión mental. Aquí no la tengo que tener por aquí. Ahí está. Explosión mental. Vamos a ponerla aquí. Vale. Vale. Vale, juegos mentales. Voy a poner aquí.
Vale, y esta la vamos a poner... Vale, vamos a ir colocando el resto. Venga, palabra de poder e entereza la vamos a poner aquí. El escudo. El escudo. Lo voy a poner aquí de momento. La pluma la voy a poner aquí. Bueno, importante, la forma de la sombra la tenemos que tener siempre activa, ¿vale? Si no, los hechizos de sombra no nos valen. Resolución ya la tengo. Esta es de curación, que la voy a poner aquí. Bueno, pues este es un CD realmente. La voy a poner aquí. Salto de fe le voy a poner aquí. Sanación relámpago, esta sí. Una sanación. Vale, subyugarmente. Vale, controla mente tu objetivo a nivel superior de ti sin dejar... Vale, esto es para controlar un objetivo, así que nada. Visión mental no la voy a poner y ya entramos en los pasivos. Y aquí tengo más. Vale, aquí tengo el abrazo vampírico que le voy a poner aquí. El aullido que le voy a poner aquí. La calma que le voy a poner aquí. Desvanecer que le voy a poner aquí. Disipación no lo pongo porque ya lo tengo en un addon. Igual que disipar magia, explosión. El halo. Vale, este hace tanto daño como cura. Así que este le voy a poner por aquí. Este ya le tengo puesto, levitar le voy a poner aquí. Y el maligno de las sombras ya le tengo puesto. Este nada. Vale. Y ahora, ¿qué más tengo por aquí? Dispersión. Vale, ese es un CD que le voy a poner aquí, que te cura, te reduce el daño, mejor dicho. Vale, lanza una explosión de energía pura. Vale, le voy a poner aquí. Forma de la sombra ya lo tengo puesto. La peste ya está. Púa mental. Púa mental no le tengo, que le voy a poner aquí. El silencio viene bien para cortar. Le voy a poner aquí. Toque vampírico y torrente el vacío. Vale. Este le voy a cambiar aquí. Vale. Y ya entramos en los pasivos. Ok, pues mira, me han sobrado huecos. Bueno, como siempre os digo, vamos a darle a ver que bueno, las macros, perdón, vamos a hacer las macros, que se me olvidaba. Y vamos a ver qué es lo que tiene tiempo de reutilización, ¿vale? Así que vamos a darle. Qué bien. Vale, la primera barra me reutiliza todo. Vale, hay esta y esta que puedo meter. Vale, vamos a crear la macro. Macros. A ver si tengo aquí alguna. No. Vale. Esta es la que he creado antes. Vamos a crear una nueva. Y ojo porque me vale mucho. Vale. Vale, aquí tengo el desvanecer. Vale, el desvanecer que sea tengo. El rezo desesperado y la infusión poder. Vale. Tengo que cambiar esta. Espíritu guardián. Tengo que meterla por abrazo vampírico. Abrazo vampírico le tengo aquí. Listo. Vale. Y ahora tengo que buscar que lo va a desencadenar. Tiene que ser un instantáneo. Así que vamos a elegir
La de palabra sombra es dolor. Yo creo que va a ser el más fácil y el que más vamos a estar spameando. Así que vamos a elegir ese. Vale. Borraríamos el rezo. Y el rezo. Vale, guardamos. La tenemos aquí. La cambiamos. Ok. Venga, pues vamos a ver primero si funciona la macro. Funciona. Vale. Vale. Vale, me voy a alejar. He visto que las macros funcionan, así que era lo que me interesaba. Y vamos a ver qué combinación tenemos que hacer, qué rotación. Bueno, primero tiraríamos en este caso la palabra de poder. Tiraríamos la palabra de poder, el abrazo vampírico, el maligno de las sombras. Y aquí ya tendríamos habilitado este, pero también tenemos este habilitado. Los juegos mentales. Siempre que tengamos explosión mental con el con la marca de salto, lo usamos. ¿Vale? Siempre que tengamos activado con la marca de salto, lo usamos. Vale. Vale, esta hay que usarla cuando usamos áreas. Vale. Vale, la descarga del vacío la tenemos que gastar. Y 2 minutos de tiempo de reutilización. Ok, palabra de poder, abrazo vampírico, tiramos maligno, después de tirar maligno tiramos peste devoradora, después de peste devoradora empezamos a tirar la erupción del vacío y empezamos a tirar la púa, ¿vale? Siempre que nos salga, en este caso, que nos salte las habilidades de exposición mental y de púa mental, las tiramos, ¿de acuerdo? Y si tenemos tiempo de reutilización, pues vamos tirando juegos mentales y torrente del vacío. ¿Vale? Más o menos ese sería el orden que tendríais que realizar. ¿Ok? Luego recordar que para hacer áreas, ¿vale? Bueno, aparte en este caso de la erupción de vacío, que sería un daño en área, también tenéis el halo, ¿vale? Que te podéis tirar el halo, que curaréis a los miembros de la banda y haréis daño también daño en este caso a los enemigos en área, que viene bien para ayudar a los GEA. Que necesitáis en este caso curaros, recibir menos daño, podéis poner el escudo vosotros, lo podéis tirar a cualquier jugador, ¿vale? Y os podéis sanar. Tenéis esta para sanaros y tenéis la dispersión. Cuando estéis recibiendo mucho daño y vais a morir, os reduce el daño un 75% y os vais curando también. ¿Ok? Y poquito más. Realmente es mantener una combinación constante con el personaje, ¿vale? Es decir, también aquí no os preocupéis por el maná, porque si os dais cuenta apenas gasto. Vale, tiro este, gasto púa, explosión mental, gasto púa, gasto púa, gasto púa, gasto púa, mantengo los dos siempre. Vale, ahora ya que no tengo, ¿lo veis? Ahora por ejemplo podría tirar este perfectamente.
mantengo. Pum. Vale, lo que sucede en este caso con púa mental es que me renueva el toque vampírico, ¿vale? Entonces el toque vampírico lo que hace es que hace daño y aparte me sana, aparte de la cantidad de daño que hago. Entonces si lo mantengo siempre activo, ¿vale? Siempre que lo vaya spameando, que lo pierdo el toque vampírico, lo tengo que volver a lanzar, no hay más problema que eso. ¿Vale? Pero me da unos cuantos segundos más de toque vampírico que me puede venir muy bien para ayudar en este caso a seguir haciendo más daño, ¿vale? Vale. Pues, gente, listo el sacerdote sombras, ¿de acuerdo? Probad lo que necesitéis en este caso profundizar más en el personaje. Vais a tener la guía en la caja de descripción de YouTube, donde os vais a poder leeros toda la guía y poder en este caso profundizar más en el personaje, ¿de acuerdo? Pero es un personaje que hace muchísimo daño, es un caster que hace muchísimo daño, así que os lo recomiendo encarecidamente que empecéis a jugar. Y aparte que es muy divertido porque la rama de curar también está muy bien, así que os aconsejo mucho que juguéis en este caso con el Priest. Venga, vamos a ir a por otro.